Hola, bienvenidas y bienvenidos a Semana 21.2, el semanario de Congreso TV, que les lleva los detalles de la labor legislativa y su incidencia en nuestra vida y en la de nuestra ciudad. Yo soy Natalia Luna y les invito a que nos acompañen, pues en esta emisión le presentaremos una conversación con el presidente de la mesa directiva, el diputado Héctor Díaz Polanco, sobre identidades, comunidades indígenas y pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Y también le explicaremos en qué consiste la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, así como contarle que esta semana el Congreso aprobó la prohibición de castigos corporales en niñas y niños en la capital y se propuso dividir las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. Finalmente, esta semana se conmemoró con una sesión solemne el aniversario número 82 del Día de la Bandera. Pero ¿quién mejor para platicarnos de estas noticias que mi compañero Germán Martínez? Hola Germán, es un gusto tenerte de nuevo. ¿Qué tal, Natalia? Nos encontramos de nuevo en este espacio para platicar sobre lo acontecido en el Congreso de la Ciudad. Y les cuento que esta semana el Pleno aprobó un dictamen presentado por la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, por el que se reforma la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en materia de prohibición de castigos corporales y fomento de medidas de disciplina no violenta. Con esta reforma se busca prohibir los castigos corporales y humillantes como medidas para disciplinar a los infantes y se establece la obligación de las autoridades y los órganos político-administrativos a fin de que prevengan, investiguen, persigan y sancionen los casos en los que dichos menores sean afectados por el castigo corporal y humillante, así como la promoción y difusión de medidas de disciplina adecuadas, positivas y no violentas, elaboradas con la participación de ellos mismos a efecto de garantizar sus derechos. En otros temas, diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México suscribieron una iniciativa de reforma a la Constitución Política de la ciudad a fin de modificar el número, denominación y límites territoriales de las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. La propuesta está encaminada a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan en las demarcaciones que representan el mayor número de habitantes en la actualidad, que son Iztapalapa y Gustavo A. Madero, toda vez que en ambas se rebasa el 1.000.000 de habitantes, en las que se propone su división territorial, así como establecer un mayor equilibrio poblacional en donde el acceso a los servicios esté mejor garantizado por el gobierno. El diputado Miguel Ángel Macedo Escartín propuso crear la Ley de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes en la Ciudad de México, con el objetivo de garantizar que todas las personas que habitan en la capital puedan realizar actividades educativas y de formación mediante la inclusión digital, el aprendizaje de oficios, la formación para la producción de bienes y la prestación de servicios, la formación para el empleo, el autoempleo y el emprendimiento, el cooperativismo y el comercio digital. El legislador señaló que la ley establece principios como el de equidad, gratuidad, interés superior de las niñas, niños y adolescentes, interculturalidad, perspectiva de género, progresividad y no discriminación. Será la Comisión de Educación la que se encargue de analizar y dictaminar la propuesta, con el objetivo de establecer que el gobierno de la ciudad garantizará el derecho a la educación gratuita, digna y de calidad para las personas en situación de calle mediante la generación de políticas públicas de atención preferente, prioritaria y especializada que les permita alcanzar un estado de bienestar. El diputado Jesús Sesma propuso reformar la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías en la Ciudad de México. Durante la presentación de la iniciativa, el legislador resaltó el papel de la educación como un eje de cambio y agregó que la reforma tiene como objetivo garantizar el acceso a una educación digna y de calidad a las personas en situación de calle para mejorar su calidad de vida y su reincorporación a una sociedad productiva. La iniciativa será discutida en la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Derechos Humanos. La diputada Claudia Montes de Oca propuso una iniciativa a fin de plasmar en la Constitución Política de la Ciudad de México el derecho a la inclusión y a la identidad digital. La legisladora señaló que como integrantes de una sociedad dinámica, no ajena ni indiferente a los acelerados y constantes cambios de la realidad, se deben impulsar los ajustes normativos que garanticen un ejercicio pleno de los derechos de todas y todos los habitantes en la capital. Concluyó que la identificación de las personas y el reconocimiento a su identidad es fundamental para el ejercicio pleno e integral de sus derechos y es por ende igualmente importante para los gobiernos garantizar el reconocimiento y protección del derecho a la identidad de todas y todos, incluida la identidad digital. Por último, les platico que el Congreso de la Ciudad de México realizó una sesión solemne el pasado jueves 24 de febrero con motivo del 82 aniversario de la Bandera de México. Las y los diputados de la segunda legislatura emitieron diversos pronunciamientos que convocaron a seguir trabajando en favor de la ciudadanía y en beneficio de la nación. Hasta aquí lo más relevante ocurrido en el Congreso de la Ciudad. Nos vemos la próxima ocasión y regresamos contigo, Natalia. Muchas gracias, Germán. La Ciudad de México cuenta con una ley de patrimonio cultural, natural y biocultural.
Para su consolidación se realizaron a lo largo de más de año y medio foros, mesas de discusión, consultas con expertos, gobierno, la comunidad cultural, defensores del patrimonio y ciudadanía, de forma que fueron escuchadas todas las voces. Feli Carnaya nos explica de qué se trata. ¿Cuántos casos conocemos de menores que han sido reprendidos en su casa, en la escuela, ya sea por sus madres, los padres o tutores? Actualmente, 6 de cada 10 niños de entre 1 a 14 años han sido víctimas de algún tipo de maltrato o violencia física en el hogar. Natalia, hoy hablaremos sobre la prohibición hacia los castigos corporales cometidos contra niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de México. De acuerdo con UNICEF, el castigo corporal o físico se considera como aquellos actos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes en los que se usa la fuerza física como golpes con la mano u otro objeto, empujones, pellizcos, mordidas, jalones de cabello u orejas, quemaduras, obligarles a mantener posturas incómodas o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve. Y no es la única forma, también se registran los castigos humillantes considerados tratos ofensivos, denigrantes, que devalúan a los infantes como personas, estigmatizándolos, ridiculizando y menospreciando, con el fin de amenazarlos, provocándoles dolor, molestia o humillación. La estadística siempre nos permite dimensionar la situación. En este caso, cuando la integridad de las niñas, niños y adolescentes se encuentra de por medio, cobra mayor relevancia. Reportes de UNICEF México indican que 4 de cada 10 madres y 2 de cada 10 padres manifestaron haber pegado a sus hijas o hijos en actos de desesperación. 2 de cada 10 mujeres reportaron que sus esposos o parejas ejercen o han ejercido violencia en su contra, y que las niñas y niños de 3 a 9 años suelen ser los más afectados por agresiones psicológicas. ¿Cómo romper con esta práctica que afecta la vida de los menores? Un camino es a través de las leyes, en este caso, mediante una iniciativa para reformar diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México a fin de proteger la integridad de los menores. Recientemente, la diputada María Guadalupe Morales Rubio presentó la iniciativa para reformar y adicionar las fracciones 14 y 15 al artículo 4. Un tercer párrafo al artículo 43, además una fracción 11 al artículo 44 y una fracción 9 al artículo 102, todas en favor de la protección de las niñas, niños y adolescentes de la capital. He trabajado durante muchos años con ellas, con ellos, y he visto cómo afecta su desarrollo intelectual, afecta su desarrollo emocional y sus habilidades, el tener castigos corporales en casa, en la propia escuela, porque vamos a decir, no hay escuela, que creo que hay alguna excepción por ahí, de que no suceda esto. En muchas escuelas pasa esto, algunos maestros, y particulares y oficiales, religiosas y no religiosas. Entonces, yo he visto que pues no pasa nada. Entonces, tampoco habían políticas públicas muy claras en torno a esto. Para que la iniciativa se construyera de forma integral, se contó con la participación de otras instancias que velan por los derechos de niñas, niños y adolescentes y que buscan de igual forma que su integridad y desarrollo sea de manera óptima. Así, en conjunto, es que se puede trabajar para erradicar viejas prácticas sociales, puesto que está comprobado que niños que sufren violencia se convierten en adultos violentadores. Todas las opiniones fueron favorables, tuvimos de la propia Consejería, de la Comisión de Derechos Humanos, también de la UNICEF, y todos aplaudieron que se insertara este artículo. Déjenme decirles que no es en ningún momento una actitud punitiva, es decir, que se implementen castigos. Simple y sencillamente se le da la facultad al DIF de la Ciudad de México y a las alcaldías, cada quien con sus respectivas atribuciones, a que implementen políticas y prácticas y promuevan, uno, los derechos de las niñas y niños, y dos, el que también
tengan una alternativa a los padres y madres de familia de cómo educar, que sepan que pues no se estudia para ser mamá y para ser papá, pero que sí podemos desde las políticas públicas establecer el que no sean violentados, el que se cambie ese chip y que podamos ser asertivos. Una vez que la propuesta fue analizada y avalada por la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, el dictamen se presentó ante el Pleno de la segunda legislatura, haciendo énfasis en que estas acciones deben desaparecer de los hogares mexicanos, y en particular de las familias que habitan en la capital del país, dados los efectos que tienen en la vida de niñas, niños y adolescentes. Retoma evidencia científica sobre los efectos dañinos para nuestros niños que los castigos corporales y humillantes provocan. Y por mencionar algunos, las niñas y los niños maltratados, abandonados, tienden a ser mayormente agresivos con sus familiares más cercanos y compañeros de escuela, lo que años después deriva en violencia hacia la novia, la esposa, la pareja, etc. Existe un mayor grado de probabilidad de que desarrollen comportamientos antisociales y trastornos de identidad, dificultad para localizar medios alternativos a la solución de conflictos por la vía pacífica. El castigo físico también se relaciona de manera importante con problemas que afectan la salud mental, como la angustia, la soledad, la depresión, la ansiedad, que son caldo de cultivo para las adicciones. Al ser un tema prioritario, el dictamen fue aprobado con 43 votos a favor. Así, las modificaciones a la ley buscan crear un cambio cultural, dejar atrás esta forma de educar que aún se presenta en muchas familias, se promueva el respeto hacia las niñas, niños y adolescentes, y se entienda que la violencia no es el camino para corregir. Por ello, será una tarea muy importante a realizar por parte de las madres, padres y tutores, además del DIF y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. El objetivo es promover y difundir medidas alternativas de disciplina, positivas, participativas y no violentas, y con ello contribuir al mejor bienestar y pleno desarrollo de los menores, sin que esto represente algún tipo de sanción para las madres, padres o tutores. Natalia, es todo por mi parte, nos vemos en el siguiente programa. La Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural garantiza la debida coordinación entre órganos como el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el INVAL, y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, y por supuesto el gobierno local. Todo esto en apego a la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas. Pluriétnica, plurilingüe y pluricultural, así es la Ciudad de México. En sus 16 alcaldías perviven, a pesar del ensanchamiento de la urbe, pueblos y barrios históricamente asentados, con una identidad formada por sus tradiciones, territorio, recursos naturales, patrimonio, cultura y su organización social y política. Estos son los grupos llamados grupos étnicos. En realidad se les llama así porque el grupo dominante los ve como extraños y entonces es una manera de denominarlo. Una de las cosas que yo en uno de mis libros insistí mucho es en no asignar, darle carácter étnico solo al otro, porque nosotros también tenemos etnicidad, solo que no la percibimos porque es nuestra. Si fuera otra la percibiríamos. Regresamos. Continuamos. Hoy en el reportaje de Semana 21.2 vamos a conocer dos de los más de 100 pueblos y barrios originarios descendientes de las poblaciones asentadas en la Ciudad de México desde antes de la colonización y que, a pesar del paso del tiempo, conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sus tradiciones y su espíritu de lucha por defenderlas. San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, en plena zona rural, y San Pedro Iztacalco en el oriente urbanizado de la capital. Marina Estrada estuvo ahí y nos tiene esta historia. Pluriétnica, plurilingüe y pluricultural, así es la Ciudad de México. En sus 16 alcaldías perviven, a pesar del ensanchamiento de la urbe, pueblos y barrios históricamente asentados, con una identidad formada por sus tradiciones, territorio, recursos naturales, patrimonio, cultura y su organización social y política.
De acuerdo con información del Gobierno y de la Comisión de Derechos Humanos, ambos locales, en la capital del país existen 139 pueblos y 58 barrios originarios. En tanto, datos de la Convención de Pueblos y Barrios Originarios cuentan 262. Las cifras son distintas y precisamente para apoyar su catalogación, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad Nacional Autónoma de México desarrolla el proyecto Pueblos y Barrios Originarios, Historia Viva en la Ciudad de México, a cargo de la doctora Alejandra Pérez y cuyos trabajos han dado como resultado la elaboración de diversas monografías impresas y digitales para mantener esa historia y compartirla con las nuevas generaciones. Pues conocer cuántos pueblos hay, dónde están, quiénes son y bueno, vemos que legalmente se reconocen los pueblos del sur, Xochimilco, Milpalta, Tlalpan, pero dejamos un poquito de lado los pueblos de la zona urbana. Entonces aquí lo que hicimos fue tratar de mezclar un poquito, era tener un material que pueda llegar a los pobladores. Una demanda constante que existe sobre los estudios etnográficos es que generalmente quedan a nivel de universidad. Solo los especialistas pueden seguir consultando este documento y nosotros lo que queremos es que pueda llegar a toda la comunidad. La Constitución de la Ciudad de México reconoce y garantiza los derechos de los habitantes de estos pueblos y los define en su artículo 58 como aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión. Hasta el momento, el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad considera la existencia de 175 pueblos y barrios originarios, tomando además de estos criterios la identidad de los habitantes y su autoadscripción. Si nos fuimos un poquito más a la cuestión social, a que conserven estas formas de identidad, de organización social, cohesión, una organización no en términos precisamente como los copacos o los comités vecinales. Vimos que hay diferentes formas de organización, algunas en torno a los eventos religiosos, otras a las cuestiones productivas, a las cuestiones familiares, a los espacios para niños. Entonces lo que buscábamos era más bien esta identidad como una unidad de habitantes. Hablemos de dos barrios que mantienen esa identidad. En plena zona rural está el pueblo de San Gregorio Atlapulco en Xochimilco, con alrededor de 25 barrios, e inmerso en la zona urbana del centro y hacia el oriente se encuentra San Pedro Iztacalco, fundado por descendientes de pobladores originarios, por lo cual se autoadscribe como parte del pueblo de Iztacalco. Y a pesar de no ser considerado originario por entidades gubernamentales, participa de las tradiciones, festividades y elementos históricos de los 7 barrios reconocidos en esa alcaldía. Las celebraciones en torno a la religión son un eje articulador de la existencia de ambos. En San Gregorio Atlapulco tenemos fiestas para todo el año. La verdad es que nos faltan días para celebrar. La más importante sin duda es la fiesta del Santo Patrono, que se celebra el 12 de marzo, y el 3 de septiembre, que es la fiesta chica. La fiesta del pueblo no solo se hace en la iglesia, sino que se extiende a la casa de los pobladores. Cada poblador invita a su familia, invita a su jefe, invita a sus amigos. También tenemos las fiestas de los barrios, la fiesta de la Cruz, que es el 3 de mayo, la fiesta de la Guadalupita, la del barrio de los Reyes. Santo Jubileo, que se realiza en agosto, el martes de Pascua, y las peregrinaciones que se realizan hacia Chalma y a la Basílica de Guadalupe. También cuando son las épocas del carnaval, también a veces participa. Sí tiene su fiesta patronal, pero de las otras participa como invitado. La fiesta patronal, que es el 29 de junio, y de estas son, yo creo que las 3 son muy emblemáticas para todo el pueblo de Iztacalco. Una característica relevante es que existe un vínculo entre estos ciclos festivos y la actividad del campo. El denominador común en los dos barrios es su desarrollo a partir del sistema agrícola de las chinampas prehispánicas.
de aquí dependía mucho la agricultura. Aquí dependía mucho la cosecha del maíz, cereales, rábanos, verdolagas, y era la parte donde principalmente se cosechaban todo esto para todos los barrios. ¿Sí? Entonces era la parte donde había más chinampas. De hecho, una de las más significativas fiestas de la alcaldía Xochimilco, la flor más bella del ejido, podría haber tenido su origen en Iztacalco. Así lo aseguran expertos y habitantes interesados en recuperar la historia del lugar. Pero de manera anecdótica se dice que empezó aquí, en Iztacalco, pero una vez que se secó el canal de Iztacalco y obviamente se acabó el ecosistema chinampero, pues se trasladó a Xochimilco. Fue la primera reina de aquí de Iztacalco, y fuimos los pioneros, y se coronó la señora Ernestina Díaz Chaparro. Sin embargo, Iztacalco perdió el ecosistema chinampero ante el desarrollo inmobiliario del México independiente. No obstante, el emblemático Canal de la Viga, navegable hasta el siglo XX, con funciones de movilidad, abasto y recreación, se mantiene aún en la memoria colectiva, a pesar de que pasó de ser una vía fluvial a un eje vial. Incluso la gastronomía es muestra de esa herencia que dejaron canales, ríos y chinampas, hoy convertidas en calles y avenidas. En aquellos tiempos, pues, los ríos principales, era el principal, que era Calzada de la Viga, y Santiago, que era ahí donde estaba la garita principal, pero de ahí había sus ramales, que era todo lo que era Avenida Santiago, hasta que cruzaba todo hasta llegaba hasta Tlalpan, y importante todo lo que daba Plutarco Elías Calles, que se conecta desde Churubusco. Viene todo Plutarco Elías Calles, da una vuelta, ¿sí? Y se vuelve otra vez a conectar con Churubusco hacia el este. Y en la memoria colectiva subsiste mucho esa relación con el Canal de la Viga. O sea, yo nunca vi el canal, obviamente, pero mucha gente, aún de mi generación, tienen esa idea, ¿no? Ese pues no sé si decirle recuerdo porque no lo vieron, pero tienen ese lazo con el canal, ¿no? Que siempre se acuerdan que era un canal de las chinampas, pero ha sido principalmente algo que ha pasado como tradición oral. Por medio de la gastronomía también persiste mucho el consumo de tripas, pato y de pollo, y hay un platillo muy característico de aquí que se llama pato totepagua, que es una especie de mole con pato. En San Gregorio Atlapulco las chinampas son aún parte de su identidad, de su forma de vida, de su vitalidad misma, además de ser reconocidas por la FAO como un sistema importante del patrimonio agrícola mundial. Tenemos las chinampas, que son reconocidas por la UNESCO. Tenemos nuestra ciéniga, que tiene reconocimientos a nivel local como área natural protegida municipal, estatal y federal. También es reconocida a nivel internacional como una zona Ramsar, como un humedal internacional que tiene ciertos beneficios ya a nivel de mundo. Tenemos un vínculo muy fuerte porque hay varios grupos en Facebook y varias organizaciones que salen a la defensa de la ciéniga. Yo vengo aquí y me lleno de vida, me gusta estar aquí, a pesar de que estoy un poco enfermo, me llena de vida, me siento muy a gusto estar aquí en el campo, respirando nuestro aire puro y viendo nuestros canales, nuestras siembras, platicando con los compañeros, qué necesitamos, y pues eso es muy, muy bonito. Actualmente San Gregorio Atlapulco es uno de los pueblos de Xochimilco con más alta producción de hortalizas, desde acelgas, espinacas y rábanos hasta verdolagas, arúgulas y lechugas de todos tipos, así como sus versiones en miniatura. Ahorita la producción es de lechugas finas, hortalizas finas, lo que pide un chef, lechugas minis, diferentes cosas que tenemos, rábanos rojos, rábanos sandía. Trabajo duro que no solo realizan los hombres, también las mujeres, y aunque cansado, no hay motivo que los detenga. Urújula,
berza, calabazas, espinacas y cilantro. De vivir aquí, pues como ahorita el campo se viene uno a distraer aquí. Bueno, mi esposo hace un año sembraba, pero falleció hace un año, pues, pero yo no dejo de sembrar. Precisamente para contribuir a la permanencia de las tradiciones y a que no decaiga la actividad chinampera, don Guadalupe llama a las autoridades a ofrecer apoyo y dotar del recurso principal, el agua. Ya no se puede navegar totalmente con canoa de paraje a paraje o simplemente a donde embarcamos la verdura para llevarla a la central de abastos, pues a veces ya no se puede con carretilla y a veces sufrimos mucho de agua. Además de los recursos naturales, el patrimonio arquitectónico contribuye a la unidad y cohesión social, aunque en algunos casos se encuentre fuera de lo que territorialmente constituye al barrio. Las parroquias de San Matías, de Santa Cruz, de la Asunción, hay algunas ermitas todavía que son la ermita de Santa Cruz y de la Gualupita, y hay algunas construcciones que son patrimonio tangible, como los portales que están también en la plaza de Miguel Hidalgo en San Matías, y también estaría el Panteón de San José. Yo creo que es un elemento muy importante para el pueblo de Iztacalco. San Gregorio es muy rico en cuanto a zonas, ¿no? Tenemos el casco del pueblo, que es el área urbana que está reconocido. Y más allá de lo tangible, las festividades en torno a la vida y a la muerte son elementos culturales que unifican fuertemente a las comunidades. También la festividad de Semana Santa, la fiesta de Día de Muertos, es una fiesta muy tradicional. Aquí se empiezan a preparar casi que desde el 28, que llegan las personas accidentadas, las personas que murieron jóvenes. Entonces varios días se van preparando. También se tiene la tradición de ir a alumbrar al panteón. Es una tradición muy bonita. Algunas personas todavía llevan comida para esperar a sus difuntos y comer con ellos. Una fecha muy importante que hay también en San Pedro es el Día de Muertos, porque el panteón está ubicado en el barrio de San Pedro. Entonces el 1 y el 2 de noviembre se realizan las festividades de Día de Muertos ahí, y también se llegan el panteón está sobre Santiago, casi esquina con las Torres, y esa zona en esta temporada se llega a cerrar, o sea, se colocan las ofrendas, también muchas veces se hace velada ahí en el panteón, hay música viva. Otro aspecto importante es la relación que establecen las familias con el territorio, la permanencia de un grupo de apellidos y los lazos de apoyo y solidaridad que se pueden tejer en esa cercanía familiar es fundamental. Es muy interesante cómo el territorio se va nombrando por familias, ¿no? Los Herrales, los Chapa, los Nieto, los Paez. Entonces, sí, aún así tenemos esta territorialidad por apellidos. Nunca te quedas solo, ¿no? Sabes que está tu familia, sabes que al lado está tu tía, que están tus primos, entonces eso nos ayuda igual a reforzar este vínculo familiar que todavía tenemos, muy fuerte. Pues muchos han emigrado a otras, pero todavía aún se conservan algunos, por decir, muchos de apellidos como Castillo, Clavellina, Saldívar, todavía muchos residen aquí en Iztacalco. De hecho, bueno, yo me apellido Clavellina por parte de mi mamá, y de hecho la mayoría de Clavellina viven aquí en Iztacalco. El conocimiento de la historia de estas comunidades y la preservación de sus tradiciones contribuye a un sentido de orgullo, de pertenencia, confianza, colaboración y solidaridad, y se convierte en un elemento integrador. Así lo expresa don Guadalupe Ruiz. No, es un orgullo, definitivamente es un orgullo muy grande pertenecer y nacer aquí en este pueblo de San Gregorio, porque pues, nosotros que nos dedicamos al campo, ¿cómo le podría decir? Nos dedicamos a lo que nos gusta mucho el campo, tenemos muy bonitas tradiciones,
en este pueblo, tradiciones milenarias. En contraste, don Pablo Vargas está en un proceso de recopilación de fuentes históricas y otros elementos que contribuyan al reconocimiento gubernamental de San Pedro Iztacalco como barrio originario, valor que ya le ha dado el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la UNAM, reconociendo su memoria colectiva. Yo quiero ahorita retomar la importancia del barrio para futuras generaciones. No hay que renegar de nuestra procedencia. Entonces, precisamente es lo más importante para nosotros, retomar lo que somos, ¿sí? y mantener nuestras creencias y nuestras prioridades de nuestro barrio, que es Barrio San Pedro. Como vimos, es precisamente en estos más de 100 pueblos y barrios originarios donde se preservan las raíces de nuestra ciudad y mucho del patrimonio tangible e intangible que la hace única en el mundo y que incluso hace que nuestro país sea reconocido a nivel internacional. Es de destacarse que en defensa del territorio, del medio ambiente y de sus derechos, como la autoadscripción y la autodeterminación para decidir su organización, en los últimos años los habitantes de estos pueblos han estado cada vez más presentes, ocupando un lugar en la agenda pública y contribuyendo así a fortalecer la democracia en nuestra ciudad. Es muy importante que los pueblos indígenas participen, por ejemplo, en los órganos de representación popular, para el caso nuestro en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. Yo les decía, bueno, echen un vistazo, la ausencia de los pueblos indígenas es notable, son mínimo el 10%, no tenemos el 10% de indígenas, entonces necesitamos garantizar esa presencia. Regresamos. Continuamos. Hoy nos acompaña el antropólogo Héctor Díaz Polanco, quien, como usted ya sabe, es el presidente de la mesa directiva del Congreso de la Ciudad de México, un exitoso profesional que ha publicado 240 trabajos, entre ellos 21 libros como autor único y 70 obras en coautoría, además de haber participado en 400 eventos científicos y que, entre otras muchas cosas, conoce a fondo la dinámica de los pueblos originarios. Qué gusto que nos acompañen de nueva cuenta en Semana 21.2, en esta ocasión para sostener una conversación sobre identidades, sobre pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas en la Ciudad de México, y quién mejor para hacerlo que con el diputado presidente de la mesa directiva, el diputado Héctor Díaz Polanco. Diputado, qué gusto saludarle de nueva cuenta. El gusto es mío, encantado de que me haya invitado. Hace unos días usted presentó una iniciativa relativa a los derechos político-electorales de las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios, así también como a las comunidades indígenas que radican en la Ciudad de México. Pero, diputado, pensemos para nuestras audiencias y expliquemos, cuando hablamos de estas poblaciones, ¿a quiénes nos referimos? ¿En qué espacio geográfico están ubicados y qué características particulares poseen? En el proceso de conformación mundial y a escala nacional se fueron conformando grupos que tienen una característica, y es que tienen peculiaridades socioculturales propias y una tradición histórica acumulada que les da unos rasgos especiales en el marco de la sociedad nacional y a escala mundial, a escala global. Estos son los grupos llamados grupos étnicos. En realidad se les llama así porque el grupo dominante los ve como extraños, y entonces es una manera de denominarlo. Una de las cosas que yo en uno de mis libros insistí mucho es en no asignar, darle carácter étnico solo al otro, porque nosotros también tenemos etnicidad, solo que no la percibimos porque es nuestra. Si fuera otra, la percibiríamos. Entonces, esa es otra manera de definir a estos grupos. Son los grupos que son considerados los otros. Como dijo Sartre, el otro siempre es el infierno. Entonces, por eso tienen una situación tan especial, tan peculiar. Y por esas mismas características son pueblos, son conglomerados, son comunidades muy, muy importantes para el desarrollo futuro de la humanidad, porque son los grupos que acumulan un conjunto de valores
principios, tradiciones, conocimientos incluso ancestrales que nos permitirán abordar problemas hoy y en el futuro próximo, que probablemente no podríamos encontrar soluciones en el tipo de sociedades que está creando el proceso capitalista globalizador. Por eso son muy importantes, y por eso los debemos considerar no un problema, no un grupo marginal, sino como una riqueza de la sociedad, una riqueza que hay que proteger, que hay que ayudar, que hay que apoyar y que nos permite también aprender de ellos. ¿Y qué decir, por ejemplo, del derecho de la autodeterminación de los pueblos y barrios originarios y también de las comunidades indígenas de la Ciudad de México, o al menos que radican aquí? Un orgullo nuestro es que finalmente la Ciudad de México fue pionera en establecer en su constitución el derecho a la libre determinación o autodeterminación, que son palabras sinónimas, que a su vez son el fundamento de las autonomías. No es que la autonomía es diferente a la autodeterminación o libre determinación, sino que es su expresión concreta. En el principio de autodeterminación y de libre determinación encontramos los fundamentos políticos, jurídicos, ideológicos, históricos, que consiste básicamente en que ya se reconoce incluso a nivel internacional, en el derecho internacional y también en la Ciudad de México, es el fundamento de la posibilidad que tiene todo pueblo de autogobernarse, de ocuparse de sus propios asuntos, de defender su sistema cultural, sus formas propias de organización social, etcétera, etcétera. De tal manera que de allí se deriva entonces, de este derecho fundamental de autodeterminación, se derivan los diversos proyectos, programas, formulaciones de autonomía. La autonomía no es una sola, sino que depende de cada situación, de cada país, de cada pueblo, pero derivan de este principio fundamental, que es el derecho a la libre determinación de todos los pueblos. Y ha tocado un punto que me interesa mucho. La Ciudad de México efectivamente ha sido pionera en esto, sin embargo, podríamos caer en querer ver de una manera heterogénea a la cultura, heterogénea a los grupos en cuanto a que conforman los distintos barrios y los grupos indígenas, y también tiene que ver con un modelo económico del pensar que por el hecho de estar aquí en la Ciudad de México todas y todos somos capitalinos, y no necesariamente es así, diputado. Sí, esa es una realidad bastante diversa, pero lo que hace la Constitución es fantástico. Y eso es muy importante, y es que establece una plataforma común de derechos para estos pueblos. Y además lo establece en el marco de la unidad de la ciudad, como las autonomías también se dan en el marco de la unidad nacional. Hubo durante mucho tiempo una especie de temor casi ancestral de que cuando se hablaba de autonomía se hablaba de separatismo y por tanto de división de la sociedad. Al contrario, la historia demuestra que allí donde se establecen sistemas de reconocimientos de autonomía propia a los grupos, no solo no disuelve o divide a la sociedad, sino que la fortalece. De tal manera que en ese sentido también, y eso es muy importante, las autonomías y el ejercicio de la autodeterminación como derecho es parte de la construcción democrática de una sociedad. Es decir, no puede haber sociedad si no hay un reconocimiento de los llamados grupos minoritarios, que son minoritarios no en un sentido demográfico, porque como sabemos en algunos países incluso son demográficamente mayoría, se refiere a minorías políticas, minorías culturales, es decir, grupos que son minorizados, culturalmente hablando, políticamente hablando, incluso jurídicamente hablando. De lo que se trata de que no sean minorías en ese sentido, sino que adquieran su mayoridad como grupo social, como pueblo, como comunidad, en el sentido de adquirir derechos plenos. Y para eso hay que hacer un sistema especial. Esa es la esencia de la autonomía. La autonomía es un sistema especial para ir igualando a los desiguales ante la ley, ante la política, etc. Porque, como se sabe, es un principio universal que cuando se aplican formulaciones iguales para los desiguales, no se resuelve el problema de la desigualdad, sino que se profundiza la desigualdad. Es decir, el tratamiento debe ser diferente en el sentido de que los minorizados deben recibir un plus, es decir, algo más que los demás, a fin de ir emparejando los pisos
de tal manera que logremos finalmente que esos grupos tengan tantos derechos como tenemos nosotros en nuestro propio ámbito sociocultural. Es decir, que un sistema sociocultural nos imponga al otro, ni opere una maquinaria de reproducción de la desigualdad y de las condiciones desfavorables, que es lo que tenemos ahora, sin la autonomía. Es lo que le iba a decir, o sea, en este sistema globalizado, finalmente ese es uno de los principios, el pensar que se iban a igualar las condiciones socioeconómicas, pero esto no ha pasado. Las brechas de desigualdad han aumentado, se han profundizado entre la población de pueblos y barrios originarios y población indígena. Así es, uno de los grandes mitos que impulsó, promesas, que impulsó el sistema neoliberal, que como sabemos ya lleva varias décadas, vamos mínimo para 4 décadas, es el de homogeneizar el mundo y de esa manera igualar al mundo, es decir, lograr la igualdad sociocultural. Lo que sí logró fue un largo trecho, logró bastante, fue la homogeneización, pero no logró la igualdad. El proceso de homogeneización fue paralelo a un proceso de profundización de la desigualdad social. El proceso de globalización capitalista de las últimas décadas se constituye en una formidable maquinaria destructora de comunidades. Vale decir, en su proceso de construcción de individualizaciones sociales, es decir, la individualización, la atomización provocada por el sistema globalizador terminó destruyendo los sistemas colectivos. Pero al destruir los sistemas colectivos estuvo afectando la propia base de subsistencia, es decir, el carácter humano de la sociedad. Porque hay una peculiaridad de los seres humanos. Los seres humanos tienen una extravagancia, y es que no pueden vivir sino en comunidad. Es decir, no pueden vivir sin identidad. En consecuencia, si usted destruye las comunidades, destruye las identidades. ¿Por qué? Porque las identidades solo pueden vivir, reproducirse y florecer en las comunidades. Esa es la razón del título de mi libro, El Jardín de las Identidades. Cuando digo Jardín de las Identidades en el título, estoy hablando en realidad de las comunidades. ¿Cuál es ese jardín de las identidades? La comunidad. Si usted destruye la comunidad, entonces está destruyendo las condiciones de reproducción de las identidades. Y si usted destruye las identidades, crea lo que algún autor clásico llamó, Durkheim llamó anomia social, es decir, un sistema, una especie de patología de la sociedad, porque son personas sin arraigo, sin criterios para definir pertenencia. Y los seres humanos necesitan pertenencia. Durante mucho tiempo se habló de pertenencia y de identidad en un sentido, digamos, muy dogmático y reduccionista. Es decir, planteando que la identidad era una especie como de único plano de la vida, ¿no? Pero, y eso es lo que planteo yo en mi libro, en realidad, las identidades siempre son múltiples. Quiere decir esto, que las identidades están compuestas por diversos planos que se articulan adecuadamente y conforman, por tanto, por eso, culturas diferentes, por eso las culturas son tan diversas. Es decir, yo no puedo decir solo que tengo identidad mexicana, no puedo decir solo soy mexicano, al mismo tiempo soy de alguna creencia religiosa o política o partidario de algún grupo artístico o de alguna corriente creativa, o hasta soy partidario de un grupo de béisbol o de fútbol, y son como camisetas que se van colocando, solo que no están colocadas al azar, sino que hay jerarquías y hay identidades que son más importantes que las otras en el sentido de que están más arraigadas, ¿no? Entonces, uno puede ser creyente de una religión, por ejemplo, o incluso de una ideología política, y ese es un plano de identidad. Pero eso no impide que tenga uno, por ejemplo, una identidad nacional, que está por encima del debate sobre esa identidad, digamos, en la capa inferior. Por ejemplo, la identidad mexicana, que sobredetermina todas las otras identidades. Y así vamos teniendo siempre una especie de sistema organizativo propio
de las identidades, que puede ser individual y puede ser también colectiva. Por eso, cada colectividad es por decirlo así, un universo propio, ¿no? Usted me ganó en citar el Jardín de las Identidades, porque también ahí usted plantea la comunalidad como uno de los elementos también fundamentales para que haya esta coerción y entonces florezca la comunidad a través de las identidades que, bien decía, se transforman, no es única y son diversas. Sí. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarle cómo entendemos o cómo también usted ha observado que distintos barrios y o comunidades, incluso que viven aquí en la Ciudad de México, todavía pueden poner a la comunalidad como el centro para lograr la coerción en sus grupos. Sí, es algo que para los que miran desde fuera a veces es incomprensible, ¿no? ¿Por qué se aferran a, no sé, a su sistema lingüístico, a sus creencias, etcétera? Lo hacen porque eso es lo que los define como seres humanos, ¿no? Es decir, no hay humanidad sin identidad, es decir, sin una especie de caparazón, de recubierta, de ingrediente, como lo quiera uno ver, que es plenamente cultural. Los seres humanos somos, para empezar, culturales. Estos grupos solo tienen una oportunidad de sobrevivir y esa oportunidad es la de mantener su sistema cultural por un lado, pero no solo eso, porque eso conduce también a una situación un poco patológica, sino a buscar la forma de articularse con la sociedad más amplia, la Ciudad de México en este caso, pero también a sociedades globales, incluso de carácter nacional. Hay dos corrientes, digamos, por decirlo así, de defensa de la diversidad cultural. Una que insiste prácticamente en los sistemas culturales como mundos propios, aislados, ensimismados en su sistema cultural. Y otra que es la que yo defendería, porque creo que es la que nos permite obtener más éxitos en términos de reproducción de los grupos culturales, que es la de que hay que hacer las dos cosas simultáneamente. Consolidar los propios sistemas culturales en sus diversos componentes de lengua, de creencias, de formas de organización social, etc. Y al mismo tiempo buscar la manera de articularse con la sociedad general, la sociedad común, la sociedad nacional, la sociedad capitalina en el caso de la Ciudad de México. Porque si no, estos grupos quedan aislados y empiezan a carecer ellos mismos de sentido a la larga. Es decir, articulándonos nos va mejor. Y ese es el sentido de mi propuesta de reforma. Yo decía en una reunión que tuvimos hace poco, las autonomías incluye varios elementos. Se pueden enumerar rápidamente. Territorio propio, o sea, ámbito territorial, jurisdiccionalidad, formas propias de gobierno y un sistema de creencia. Pero hay un elemento final muy importante, y es el derecho a articularse con la sociedad mayor, la sociedad nacional o la sociedad Ciudad de México en este caso. Y una de las formas de articulación es la participación política, participar en la vida política de esa sociedad mayor. Si se aíslan a los grupos y se los mantienen fuera de los sistemas de representación, si no participan ellos, terminarán convirtiéndose en un grave problema social, aparte de que eso implicaría un sistema democrático muy imperfecto. Por eso es muy importante que los pueblos indígenas participen, por ejemplo, en los órganos de representación popular, para el caso nuestro en la Ciudad de México, en el Congreso de la Ciudad de México. Yo les decía, bueno, echen un vistazo, la ausencia de los pueblos indígenas es notable, son mínimo el 10%, no tenemos el 10% de indígenas, entonces necesitamos garantizar esa presencia, pero si dejamos al libre albedrío los partidos políticos, eso difícilmente va a pasar. Eso es lo que trato de corregir con mi propuesta. Lo que propongo es que se cambien las normativas, incluyendo la Constitución y la ley de pueblos indígenas, para incluir no que simplemente los partidos puedan decidir, dice más o menos la ley, si incluyen o no a indígenas, sino que sea una obligación legal
incluir candidatos indígenas, que ya se han logrado en otros países donde se ha avanzado, que ya llevan años, con el caso de Nicaragua con su sistema de autonomía, y ahora más recientemente el sistema autonómico en Bolivia. Y yo les decía, se quedaban un poco asombrados. En Bolivia no solo en los tribunales, digamos, ordinarios, incluso en los altos tribunales, en el equivalente nuestro de la Suprema Corte de Justicia. Dice la ley y la Constitución de Bolivia, no puede faltar la presencia indígena, hasta en esos altísimos niveles del sistema jurisdiccional, del sistema de justicia, del poder judicial. ¿Por qué? Porque es lo que hace que tengamos una sociedad bien integrada y que estos pueblos puedan ejercer el derecho y vigilar desde esos puestos importantes que cuando se traten asuntos que los puedan perjudicar, ellos puedan tener voz en esos ámbitos. Ese es el sentido de la propuesta que presenté. A mí me encantaría que siguiéramos platicando no solo sobre este libro del Jardín de las Identidades, sino de muchos más, diputado, que usted ha escrito, pero tenemos que despedir al menos esta conversación. Yo le agradezco mucho que para las audiencias de Semana 21.2 haya logrado explicar tanto la propuesta que usted ha entregado a este pleno, pero también sobre todo los elementos que componen una compleja Ciudad de México con tantas identidades y tanto trabajo por hacer. Muchas gracias. Al contrario, un gusto. Un saludo para todos. Hasta luego. Con estos retos, pero también con los avances, pues es que queremos seguir construyendo una sociedad cada vez más plural aquí en la Ciudad de México. Mientras tanto, yo le agradezco mucho que nos hayan acompañado aquí en Semana 21.2. Nos encontramos la próxima semana aquí, puntuales, a través de Congreso TV, la señal de la pluralidad. A nombre de todo el equipo, le agradecemos su atención. Yo soy Natalia Luna. Hasta la próxima.